Estimados amigos, muy buenas noches. Nuevamente aquí con su programa Conversando por el Perú, que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y la coproducción de la Coordinadora Republicana. Esta semana, sin duda alguna, ha sido una de las más tensas e importantes en la vida reciente del país. Hemos tenido de todo. El lunes se produjo el proceso de evaluación y resolución de la moción de vacancia presentada, cuyo resultado ya conocemos. El día martes, la victoria del equipo peruano, que también tiene alguna consecuencia política porque levanta los ánimos de un país alicaído, golpeado por la crisis y la falta de horizonte. Hemos tenido también una suerte de premio consuelo para las fuerzas de la oposición al presentar la censura contra el ministro de Salud, el doctor Condori. Y a partir del jueves nos hemos enterado de una noticia que, en fin, esta declaración del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, pidiéndole al Estado peruano, requiriendo al Estado peruano de que no ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional y en consecuencia ponga, como dispone la sentencia, en libertad al señor Alberto Fujimori como corresponde, hasta que ellos se den el tiempo para poder evaluar las medidas provisionales y ver qué se hace. En fin, como ustedes comprenderán, todo esto ha llevado las tensiones al máximo nivel, y para conversar de estos asuntos, de esta semana vibrante, llena de emociones y tensiones también, tenemos aquí a nuestra amiga Lourdes Flores. Nos sentimos muy contentas de tenerla aquí presente para conversar y evaluar lo acontecido en esta insólita semana por todos los hechos que hemos descrito. Muy buenas noches, Lourdes, ¿cómo estás? ¿Y cuál es tu primera impresión, pues, de lo sucedido en estos días que estamos comentando? Buenas noches, Ángel, buenas noches, amigos. Bueno, has hecho un magnífico resumen de una semana cargada de malos momentos. De todo. Un poco de todo. Comenzaremos por el tema político, ¿no? Y por la vacancia, quizás, que es el primer tema. La verdad es que era un resultado previsible, sí, ¿verdad? O sea, yo diría que el balance que saco de esa votación del lunes es que en el Parlamento estamos en este momento en un entrampamiento. Es decir, Cerrón ha tenido la habilidad, Perú Libre, no sé quiénes son ahí los operadores, pero han tenido la habilidad de nuclear 45, 50, 54, pero digamos 50 votos. Más o menos, ¿no? Sí. Que son suficientes para bloquear definitivamente una votación, ¿no? O sea, si esos 50 votos se mantienen firmes, y todo indica que entre convicciones y prebendas están firmes, es difícil imaginar que vamos a romper esa barrera y llegar a los famosos 87. Es casi como un muro que uno se estrella. Exacto. Una y otra vez, como el toro que se estrella contra la barrera, ¿no? Entonces, digamos, quizás no en el mejor momento, pero en fin, ya está hecho, y sobre lo hecho, pecho. Pero seamos realistas, la vacancia va a tener que bajar un poco de decibeles. Claro está que tenemos, completando tu buen resumen, a la fecha, un paro de transportistas que se ha extendido nacionalmente y una reacción muy agria de Castillo, que ha exacerbado los ánimos. Ayer veíamos en las redes a un transportista arequipeño, ¿no? Es cierto, muy retador. Ayer, el viernes, sí, unas manifestaciones de protesta en Huancayo. Un paro en Huancayo, sí, ¿no? En territorio castillista, por lo menos electoralmente hablando. Con mucha beligerancia. Una indudable subida del costo de vida, que lo sufrimos todos, con mayor razón quienes menos tienen.
este discurso tan chabacano y tan torpe del primer ministro. Bueno, si no hay pollo, coman pescado. Y como Carlos Álvarez parodia, y si no hay pescado, coman muy, y si no hay muy, coman yuyo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es esto? O sea, entonces, todo esto, cuando digo estamos entrampados, claro, ese desentrampamiento puede producirse por una reacción ciudadana. Yo ¿no? quería interrumpirte un ratito para desarrollar esta idea que tú has dicho, porque mira tú, creo yo que el sentimiento de vacancia ha ganado amplio consenso entre la población, no por gusto del señor Castillo, en todititas las encuestas tiene una desaprobación superior al 70%. Y no en todas las regiones. En todas las regiones, ese es el balance global. Sí. Y además, dentro de ese porcentaje, hay más del 50% que sí estarían de acuerdo por la vacancia. Es verdad que todavía hay un 40% que desaprobando considera que todavía la medida puede ser extrema. Pero aquí política, yo creo, porque los amigos nos tienen que escuchar, sobre todo para evitar cualquier análisis derrotista y que vea que el gobierno ya se entronizó y francamente la oposición desaparece o se debilita sustancialmente. Un análisis mejor, por ejemplo, un análisis político, hubiera comprendido que estas manifestaciones de descontento popular por el alza de costo de vida y la incapacidad del gobierno para dar respuesta, es verdad, a una crisis que tiene un componente internacional muy fuerte, no vamos a negar aquí. No. Pero, de hecho, el gobierno tiene la necesidad y responsabilidad de dar una respuesta como sucede en otros países, que es totalmente contrario a un sindicalista, a un hombre que ha hecho lo propio que los transportistas durante 3 meses del año 2017, poniendo en jaque a la educación peruana. En orden, así es. Ya, entonces la pregunta es, si hubiera habido una mejor razonabilidad política, ¿no era mejor hacer con este temperamento, este desarrollo que viene sucediendo en lo social con la presentación de la moción de vacancia, de modo tal que agarrando la ola más alta, la vacancia, quizás hubiera tenido una mejor suerte, hubiera tenido un mayor respaldo? Probablemente sí. Ese es importante. Siempre pues uno es general después de la guerra, ¿no? Entonces, claro, puede... Porque mira, el pueblo puede tener el sentimiento de la vacancia y puede exigir, pero quienes somos los operadores de ese sentimiento son nuestros representantes, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución, que no se pueden saltar. Y eso hay que explicarle a la gente. O sea, tú no puedes saltar. Porque la gente... Bueno, es como en el fútbol. El sentimiento peruano de ir a Qatar es unánime. Claro. Pero ¿quiénes lo implementan? Una selección y un equipo técnico. Ellos tienen que traducir ese sentimiento, ¿sí o no? Bueno, si lo hacen bien o lo hacen mal, ese es otro problema. Ese es el tema. Qué interesantes fueron los comentarios de la semana anterior, pues, ¿no? En Uruguay, ¿no? Frente al VAR no usado, sí. La sensación que sentimos todos de cómo cuando tienes que actuar una prueba o mirar algo más y no haces nada, te queda una sensación de injusticia. Así ¿no? es. En fin, téngase presente, nada más. Volvemos al tema. Creo que tienes razón en el sentido que este sentimiento de protesta y de rechazo, que no tiene que ver, lo reconozco, somos políticos y actuamos con un discurso político a veces, tiene que ver con la vida cotidiana, con el costo de alza de vida, con el transportista que dice el petróleo no sigue subiendo el precio, y claro, ya yo no puedo cobrar el mismo pasaje, y si le cobro a la gente más pasaje, la gente no va a venir, o cómo se transporta, cómo traigo a los agricultores, o el agricultor a quien los pesticidas, los fertilizantes les han subido brutalmente, y entonces sus precios suben, y ¿dónde los trasladan? Gente que está sintiendo lo que quizás puede que esté en el momento desatendida lo que pasa en el Parlamento, la vacancia, Castillo, ¿no? Pero empieza a sentir estas cosas. O lo que pues hace años no teníamos, que tú vayas a un mercado, y eso incluye a todos los sectores sociales, y te encuentres en algún supermercado conocido en Lima, que en muchos lugares solo puede comprar usted 2 bolsas de azúcar o 1 bolsa de azúcar porque hay... Creo que tu análisis es correcto. Hay un sentimiento ciudadano de crítica. Yo tomé cuidado de revisar todas las encuestas del fin de semana, incluido IEP,
que es la que publica el diario La República, normalmente siempre bien proclive al gobierno. Totalmente, claro que sí. En todas las regiones, incluida el sur, la Sierra Sur, el desapruebo es más alto que el apruebo. Y efectivamente, claro, Lima hace pues 78 contra 22%, o 70 o 80 y tanto como contra 17, ¿no? Todavía en el otro 60-40, pero ya en todas las regiones, en todos los sectores sociales, en todas las edades, hay un manifiesto, una manifiesta desaprobación. Entonces, tu reflexión de hace un instante es muy cierta y yo la transmito, queridos amigos. Las batallas para lograr revertir una situación como la que estamos viviendo. Con mayor razón si esto traía un plan maximalista, y a eso también quiero referirme un instante, tienen que tener mucha tenacidad y mucha paciencia. Así es. Eso hay que explicarle a la población. Así es. Ese es el rol del político. Y para no perder ánimo, queridos amigos, también les hago esta reflexión. Si no hubiéramos hecho todo lo que hemos hecho, no. Y si no seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, hace rato que el plan maximista se había puesto en marcha, porque tenemos a un gobernante que no tuvo problemas hace algunos años, y yo no sé si él es un marxista convencido, mucho menos un integrante de Movadef radicalizado, pero no tuvo ningún problema en pactar con el Movadef y tomar el CONARE. Por supuesto. Igual ahora compró el boleto del plan de gobierno de Perú Libre, seguro que ni lo leyó, pero bueno, pues si fue. Pero estaba embarcado en eso. Está embarcado. Entonces, si no hubiéramos mostrado, y hay que seguirlo haciendo, la resistencia ciudadana que ha habido y el valioso compromiso de una parte del Congreso, hace rato que nos hubieran pasado el tren. Lo que pasa es que en el escenario oficial, y toda salida tiene que ser constitucional, pacífica, democrática, nadie en este lado de la cancha va a auspiciar algo que no sea ordenado y constitucional, estamos entrampados porque hay un grupo entre tibios que guardan el sitio, que han arreglado, que les han puesto a los amigos de funcionarios, al pariente de no sé qué. Entonces, ahí estamos entrapados. Pero esa representación, que además no es pues de la misma talla política de antes, ni responden a convicciones ideológicas, están ahí en el puesto. Claro, si se produce una convulsión, una reacción ciudadana mucho... A los amigos que nos escuchan, aquellos que militan en el campo democrático y están preocupados por el destino del país, de que las acciones que hemos realizado tanto en el Parlamento como en las calles ha sido un gran muro que ha impedido que Castillo y su gobierno pudieran habernos avasallado, como sucedió en Venezuela, como sucedió en Ecuador y como sucedió en Bolivia. Y no hay que bajar la guardia, ¿no? Porque el plan puede ser... Si nosotros no hubiéramos logrado reducirle la aprobación, si Castillo hoy día tendría 65-70% de aprobación, cosa que corresponde a un gobierno que se estrena, ahora nos estaría pasando por encima. La Asamblea Constituyente estaría convocándose. Es un triunfo de todos nosotros. Sí, señor. Es triunfo del amigo que nos está escuchando ahora. A quien hay que agradecerle su esfuerzo, su compromiso, donde quiera que haya estado. Hay que seguir en esa tarea. Por eso que es importante una política inteligente en la oposición democrática, seguir siempre haciendo oposición, pero de la mano del sentimiento popular. Nunca separarse de ella, y a veces nos separamos porque nos enfrascamos en la esfera oficial, que es un poco rara, truculenta, uno no le entiende, y ahí es donde la gente que nos escucha dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no pueden? ¿Te das cuenta? Y empiezan las acusaciones de que traidor, que aquí, que allá, que no es comprender un poco la dificultad de la tarea. Yo contestando o completando el análisis de este primer hecho, la vacancia, porque también quiero decirles, vamos a conversar de otras salidas, de otros posibles escenarios, pero hablando de la vacancia, seamos realistas, al día de hoy, a 8 o 9 meses, han logrado tener control sobre unos 50 votos. Con eso la vacancia es muy difícil, pues es 87, o sea, si tienen control sobre 43, ya está claro. Matemáticamente, es la fuerza de la matemática. Entonces, muy bien. ¿Eso es irreversible? No, tampoco. Tampoco,
No, porque eso se va erosionando, Claro. eso es lo que es más difícil, pues. Porque ese bloque, o sea, ayer frente a la censura del ministro Condori, verdad que por otras razones, lo que fuera, pero ya hay el grupo de los maestros que protesta y Cerrón le contesta a la congresista ni sé cuantitos. No, y votaron en abstención. En abstención. Bajaron su... Dices, muy bien, ese muro puede quedarse así. Pero efectivamente, me parece que lo que puede ocurrir es que haya en simultáneo dos o tres fenómenos sociales. Uno, la constatación individual y nacional de muchas personas y colectividades que se dan cuenta que la incapacidad del gobierno, el desorden, la imposibilidad, la falta de respuestas eficientes están haciendo, verdad que por factores intereses también el costo de vida suba, que el transportista sienta el peso y que, oye, ¿por qué el gobierno no corta un poco su gasto y baja el selectivo al consumo? Por ejemplo, que es una cosa eso es casi alimento automática para la burocracia, pero ya, pues ahí podría un gobierno ha puesto el fondo de estabilización, pero o sea, hay cosas que un gobierno eficiente y un manejo económico firme junto va resolviendo. Esto no lo van a hacer. Eso es un costo. Segundo, claro, vamos a ver los pajaritos que comienzan a cantar en las investigaciones, ¿no? O sea, también, esa es la otra línea. Otra línea, o sea, esta investigación está comenzando, ¿no es cierto? ¿Cuántas voces comenzarán presionadas por las circunstancias? Yo no sé si dirán toda la verdad o no la verdad, pero hay una serie de elementos que no conocemos que pueden salir. Y finalmente, siempre, queridos amigos, creo que esto es bien importante, es lo serio. Yo sé que a veces cansa, yo sé que a veces dicen, ay, pero es que ¿por qué? Tenemos que seguir el cauce constitucional. Y eso pasa por el Congreso, o sea, no. Y por las reglas establecidas, por los procedimientos que son pues engorrosos, porque son así, porque tiene que haber seguridad jurídica también. Es que es básico. Nosotros no estamos propiciando una algarada ni un golpe de Estado militar. De ninguna manera. Entonces, ni nada que sea un caos. El caos lo estamos viviendo. No queremos salir de un caos para otro caos. Incluso adelantándome y siendo optimista, si Dios permite que encontramos una solución, lo que venga tiene que ser más ordenado. Bueno, en este sentido, un poco había bajado de tono, pero creo que se va a encender nuevamente los reflectores sobre la denuncia constitucional que tú con un grupo de nosotros hemos presentado y que está en una etapa determinada. Eso es una cuestión expectante, ¿no? Bueno, ¿podrías explicarlo con a los amigos? gusto. Explícanos, por favor. Ángel Delgado, Fernán Altuve, Hugo Guerra, que ha tenido un rol tan importante en esto, César Viñolo, Pancho Tudela y quien habla. Hemos presentado una acusación constitucional a raíz de las declaraciones del señor Castillo en la CNN, ofreciéndole o planteando la posibilidad que él estaría dispuesto, si el pueblo lo permite, a una concesión, a un otorgamiento de mar a Bolivia. Después han venido algunas declaraciones no suficientemente contundentes en nuestro concepto, tratando de decirse, pero el hecho está producido y eso da lugar a una acusación. Siguiendo nuevamente, amigos, les pido que nos respalden en el sentido que hay que seguir pues los caminos, son a veces engorrosos, pero hay que seguirlos. Ha ido a la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y la comisión, después de 20.000 escaramuzas, quiero que sepan, amigos, que no ha sido fácil tampoco, ¿no? Pedidos de nulidad, reconsideración de la reconsideración, nulidad de la reconsideración de la reconsideración. Estamos denunciados penalmente, un fiscal muy correcto ha archivado el tema, nos han planteado una demanda de corpus que hemos contestado el día de ayer y el juez tiene que resolver. Al Congreso le han planteado una demanda, o sea, algo los tendrá inquietados o inquietos donde han hecho pues todas estas cosas legales bárbaras, ¿no? Muy bien. La Comisión de Acusaciones Constitucionales presidida por la congresista Rocío Torres, de Alianza para el Progreso, ya declaró que es procedente, o sea, ha dado el primer paso, ha dicho, me han presentado esa denuncia, voy a darle curso. Dios mediante, la próxima semana la comisión permanente debería fijar el plazo, que es lo que dice el reglamento para la acusación, y nombrar a lo que se llama regresa a la comisión para que nombren al congresista delegado, que es como el encargado de la investigación. El ponente, digamos. El ponente. Y ahí viene, queridos amigos, la parte más importante. No voy a adelantar porque eso tiene que ser parte de la investigación, pero nosotros
creemos que esta denuncia, esta acusación constitucional, que tiene todo un trámite en el Congreso, es muy importante porque nos va a revelar cuál es el origen de esta declaración. ¿Se trata solamente de una opinión así improvisada? Nosotros creemos que no, y daremos los elementos para eso y procuraremos que personas experimentadas y conocedoras también ayuden a que el Congreso forme una decisión. Si ese camino sigue sus pasos y la subcomisión coincide con nuestra tesis y luego pasa a la comisión permanente y finalmente al Pleno, una votación un poquito menor, lo cual abriría la posibilidad de una eventual suspensión. O sea, si se considera que esto tiene razón de ser, podría ser que el señor sea derivado del Poder Judicial, ese es un camino, o que el propio Congreso tome una decisión con una votación un poquito menor. Veremos en qué circunstancias se produce este hecho, pero sí podría ser. Buscamos salidas, esta podría ser una salida para producir que se abra la ventana y caminemos. Ahora, es una salida, sí, para deshacernos de Castillo, pero también es una salida fundamentada en un tema que quizás todo el país no haya llegado a tener conciencia de lo grave. Nosotros estaríamos locos y la verdad no estaríamos en esto si creyéramos que lo dicho por Castillo es una sandez, un dicho que un lapsus linguis, como dice la autora del habeas corpus que nos ha hecho contra nosotros, ¿no? Para proteger al presidente. No. Yo creo que, primero, que esa es una declaración hecha por Castillo como presidente de la República, no como persona natural. Y en segundo lugar, y esa es nuestra tesis que vamos a tratar de explicarlo más adelante, está vinculada a toda una concepción política y orgánica del Foro de Sao Paulo para dar una solución al problema del encierro boliviano y la falta de mar de Bolivia, la Mediterránea de Bolivia, que se causó, como todos ustedes saben, durante la guerra con Chile. Y ahí es donde el Perú puede ser sacrificado. Ese es un tema que cuando creemos salga a luz a propósito de la investigación, los amigos que nos escuchan y el país entero van a tener mejores elementos de juicio para evaluar ya no solamente a Castillo, sino a todo un gobierno, porque el señor Cerrón también participa de las mismas ideas, Juntos por el Perú, o sea, todo el bloque de partidos que participan en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla tienen igual posición. Entonces vale la pena que esto salga a luz y tengamos ahí un elemento para que la gente tome posición. Y haremos recordar, querido Ángel, a los amigos, que cuando hace algunos meses, nada más en diciembre, o sea, hace 3 meses, 4 meses, Evo Morales quiso hacer en el Perú, en el Cusco, una reunión de un grupo que le llama Runa Sur, ex cancilleres de la República, de distintos gobiernos, ex viceministros. Claro. Llamaron la atención de la impertinencia de esa reunión, sosteniendo que ahí había una entrega de soberanía, un rendirse del Perú ante tesis que han ido cobrando fuerza en otros países del mundo. Entonces, y que corresponden a una tendencia. Esperamos poder explicar este tema para que se vea que no se trata pues de un arrebato de un grupo de, como ha dicho también esa denuncia, de acérrimos enemigos. No, señor, somos peruanos que creemos en el Perú y que sí sentimos una preocupación y que quizás haya que poner en evidencia esos temas y decirlo con toque y poner en el banquillo de los acusados al Foro de Sao Paulo. Exactamente. A su pretensión, ¿no es verdad? Y a quienes piensan como ellos, acá en el Perú. Entonces, creo que viene un tema importante. Eso, más el clima social que se pueda dar, podría abrir un segundo camino distinto sobre el cual habrá que avanzar. Así que no hay que perder la fuerza ni lo... O sea, lo que queremos decirle a todos es que hay un camino donde los motivos para seguir bregando, luchando, sin desfallecer, tienen fundamento. Así es. Hay un horizonte, esto no ha acabado, estamos muy lejos de eso. Aquí no hay ánimo para desfallecer, aquí no se rinde nadie en los temas de principios republicanos, democráticos, constitucionales y eso. Ahora, yo quería un poquito cambiar de tema, porque el otro asunto es este tema del indulto del señor Fujimori y sobre todo esta, no sé, pues, no es resolución, no es una medida cautelar, es una comunicación, es
una carta, pero que tiene un tonito imperativo porque requiere, el requerir en ámbito jurisdiccional es una obligación. Y que estemos a resultas de lo que ellos pues estudien, vean. ¿Qué te parece a ti eso? A ver, quiero, para que mi posición se entienda mejor todavía, dejar constancia de dos cosas. Cuando en la década de los 90 se analizaron los casos de La Cantuta y Barrios Altos y se formó una comisión que presidió entonces el congresista Roger Guerra, integraron Gloria Helfer y otros, yo era parlamentaria, yo apoyé esa investigación y llegamos a la convicción que habían ahí crímenes que debían ser analizados. Siempre, muy tempranamente, amigos, cuando llevamos muchos años en la política, pero estoy hablando hace 10 años, por lo menos, o 15 años, yo sostuve que lo que debimos haber resuelto en ese momento fue una prisión domiciliaria para Alberto Fujimori. Claro. Digo esto para que se vea que yo no fui partidaria del indulto desde el inicio. Sí. Dictado el indulto por PPK, en fin, es una potestad. Era una potestad, en fin, siempre hubiera querido lo anterior, pero ya estaba dado. Pero vamos ahora a la sentencia. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ve el indulto de PPK, dado al presidente PPK, dado al señor Fujimori, la Corte no dice esto está bien, está mal. Lo que no dice, pues, es muy importante bien, eso para no dice, claro. Porque además a la Corte no es una última instancia, es una... ¿Cómo no? Tenemos un compromiso internacional con una convención, pero es una Corte que le llama al Estado peruano y le dice, oye, miren, Estado peruano, hay una convención, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y hay como dos derechos en juego: la vida del señor Fujimori, su libertad, su vida, y el derecho de las víctimas a obtener la justicia. La justicia. Eso está bien, un país no debe privar la impunidad. Entonces le toca al Perú, y le devuelve la pelota, le toca al Perú que haga, eso se llama una ponderación, que mida, pues a ver qué cosa debe pesar, y para eso hay consideraciones de un lado o de otro. La Corte Suprema dijo, bueno, mido y me parece que hay que defender a las víctimas. Ha habido ahora un segundo análisis, también siguiendo un cauce constitucional, un proceso de habeas corpus que ha llegado al Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia en materia constitucional, porque además dijo que la justicia constitucional ha dicho su palabra. Entonces, yo creo que la defensa es decirle a la Corte, oye, es que estamos cumpliendo la sentencia. Sí. Ya ha habido debate. Pero nos han salido con una sorpresa. Primero con un comunicado y luego con una resolución que es una cosa extraña, porque es hasta que yo me pronuncie, lo cual probablemente se producirá en estos días, hasta que yo me pronuncie, tú no hagas nada, no cumplas. Y eso me parece... Primero, un pésimo precedente. O sea, que una Corte Internacional a la cual estamos sujetas con todas sus virtudes y defectos. Quiero contarles que yo en mi tesis, que fue una tesis sobre control de constitucionalidad y convencionalidad sobre laudos, o sea, los temas arbitrales, dediqué un capítulo al control de convencionalidad y yo fui crítica en algunas cosas de este llamado control de convencionalidad. Eso es un tema a revisar. Es todo un gran tema, ¿no? Pero a lo que voy, o sea, ¿cómo una Corte Internacional también va a instar a un país a que desobedezca un mandato? Claro. O sea, no es que hemos sido un grupo de arrebatados a abrir la puerta a San Fujimori y hay una sonada. Así es, no es un hecho hay un fáctico. Mandato judicial. Entonces, ¿podrá la Corte después decir otra cosa? Sí, podría decir. Habría que dar las razones para que no las diga, pero en fin, todo indica que hay un sesgo ideológico. Entonces, yo estoy no habiendo sido desde el origen partidario del indulto, estoy a favor del Tribunal Constitucional. Creo que el tribunal ha hecho su tarea, estoy en contra de esta decisión que la Corte ha tomado y espero vamos a ver cuál es el comportamiento del Estado y cuál es el comportamiento además de la Corte. Que la sentencia sobre el habeas corpus que declara no entra a analizar el indulto, sino dice que la vía que para anularlo hace una vía equívoca, porque viola el principio del juez natural. Ahora, déjenme hacer una reflexión final humana. Sí. Imagínense que Alberto Fujimori muera. A ver. Imagínense, o sea, vamos a ver qué pasa. Yo creo que el hombre está delicado de salud, es un hombre de 87 años. Ya estaba antes, hace 4 años, ahora está más. No, creo. Entonces, el peso que caerá sobre las autoridades peruanas y las autoridades internacionales, la verdad es que no lo quisiera sentir. Muy bien, sí. Miren, el tiempo ha volado como una flecha.
En muchos temas se han quedado aquí para desarrollar, pero el tiempo es tirano, Por Lourdes. supuesto, encantada. Muy agradecido de veras por tu participación. Esperemos tenerte siempre dando tu opinión tan acertada, tan valiosa. Y vamos a hacer un corte para iniciar la segunda parte del programa. Muchas gracias y hasta el corte correspondiente. Gracias, encantada. Muy bien. Muy bien. No a la persecución de Antero y Merino. Habla Mónica Yaya. La muerte de los jóvenes Inti y Brian en noviembre del año 2020 fue la crónica de dos muertes anunciadas, prácticamente esperadas y estoy segura festejadas y aprovechadas por el corrupto Martín Vizcarra y sus socios del Partido Morado, quienes tenían como objetivo la ruptura del orden constitucional para apoderarse del sillón presidencial, forzando la renuncia o la destitución del presidente constitucional de la República, Manuel Merino de Lama. Para ello, engañaron a muchos jóvenes peruanos que estaban marchando por la democracia cuando en realidad y sin saberlo, estaban satisfaciendo los intereses oscuros e inescrupulosos de Martín Vizcarra y de sus socios. La restitución de Martín Vizcarra en la presidencia de la República, a pesar que ya se conocían sus gravísimos actos de corrupción. Finalmente, el Partido Morado, a través de Francisco Sagasti, se hizo del poder sin haber ganado ninguna elección presidencial. Un año después, cuando todos pensamos que ya habían culminado con la ejecución de su malévolo plan, el Ministerio Público anuncia el inicio de un proceso castigador contra 3 demócratas que solamente defendieron realmente a nuestra patria y la democracia. A las 3 víctimas de Martín Vizcarra y del Partido Morado iniciará un proceso el Ministerio Público contra el expresidente constitucional Manuel Merino de Lama, Antero Flores Arauz y el general Gastón Rodríguez. Rechazo la persecución política de la que está haciendo gala el Ministerio Público, porque el Ministerio Público sabe que los culpables de las muertes de Inti y Brian son otros. Buenas noches, amigos. Volvemos nuevamente Conversando con el Perú, y luego de haber quedado varios temas en el tintero y siendo muy importante la conversación con Lourdes, vamos a continuar con ella hablando de estos asuntos viendo un poco la situación en torno al indulto. Tú habías hecho una mención importante de lo que significa de que en un país de tradición republicana y que ascribe la democracia, digamos, un preso determinado, y más uno que ha tenido pues una connotación política importante en el país, así se discrepe mucho, y que tiene además un importante número de partidarios, que también es verdad, y es parte ya de la historia del país, no termine falleciendo, muriendo en la cárcel, como le sucedió aquí en el Perú a Leguía. El estigma que cayó después sobre el gobierno de Sánchez Cerro, que había derrocado a Leguía, fue muy fuerte, porque ahí no hubo la generosidad, en fin, para prever eso, y Leguía murió en condiciones deplorables en la penitenciaría aquí de Lima, ¿no? Entonces, no habiendo en el Perú pena de muerte, ¿no? Y siendo la cárcel una privación de la libertad,
me parece a mí necesario, empatando con lo que tú dices, me parece importante que el primer mandatario, que representa a la nación en su conjunto, impida pues que un personaje con estas características fallezca en la cárcel, en una situación deplorable, y es mejor si es que ese ladrón que pueda salir, en este caso funciona el indulto, para que este desenlace se produzca en otras condiciones, con su familia, qué sé yo. Es un acto de conmiseración importante, más si se tiene en cuenta qué cosa, que ya buena parte de la pena se ha cumplido. Aquí no estamos hablando de que Fujimori es inocente, no. Él mereció una condena. Yo sé que hay personas que discrepan, pero a mí una condena, y el indulto funciona sobre una persona que ha sido condenada. Pero lo que se quiere evitar es que muera en la cárcel. Más bien, los que se oponen a muerte a esto son aquellos que quieren ver que desfallezca en prisión, cosa que me parece un acto de inhumanidad terrible, ¿no? Que yo espontáneamente hace más de 15 años sostuve que debíamos normar la prisión domiciliaria, que era una forma que saliera no teniendo la enfermedad tan grave que tiene hoy. Él y muchas otras personas que están de mala situación en la cárcel y que podrían perfectamente ser derivadas a sus casas. Pero el indulto tenía un efecto, o tiene un efecto humano, de una sociedad que tiene también que tiene que tener, como tú dices, misericordia, que tiene que tener capacidad de ser humana, de reaccionar humanamente frente a los riesgos de vida. Y una persona con una salud deteriorada, evidentemente en la cárcel tiene todos los riesgos de terminar. Seguramente hay muchísimos otros casos, por supuesto, y habría que atenderlos. Habría que atender. La personalidad de Alberto Fujimori dice, no, hay que atender la situación de muchísimas personas que mueren en la prisión. Yo tuve el gusto hace muchos años de conocer al padre Lancier, con quien Fujimori trabajó el tema que hoy mucha gente cuestiona y que yo comprendí lo que Lancier planteaba. Lancier era un hombre que trabajaba muchísimo en las cárceles, un padre francés del Colegio de la Recoleta, y él decía, la sociedad no puede responder a la barbarie con más barbarie. Así es. Hay que tener un cierto espíritu de... Nos barbariza en última instancia. De humanidad. Muy bien. Entonces, ese es el efecto humano, muy importante, por supuesto, que engrandece a la sociedad. Y el otro es un efecto político, que yo no entiendo, la verdad, en estas voces tan radicalizadas respecto a un hombre que ya no es un rival político, que tiene 87 años de edad, que evidentemente tiene un deterioro de la salud. El antifujimorismo visceral, que lo hay, así como también hay otros antisviscerales, hay un antifujimorismo visceral. Entonces, no permite comprender que más bien una situación como esta podría dar paso a una etapa nueva, claro, políticamente hablando. Superamos este antifujimorismo y abrimos una nueva etapa en que no tenemos que ser juntos como hermanos miembros de una iglesia todos. Cuando tú ves estas posiciones tan enardecidas y tan irracionales, además que cada uno en su trinchera, nos vamos que parten de una premisa equivocada, y la ha sintetizado nadie mejor que el primer ministro Torres. Es una injusticia que lo de Fujimori. Falso. El Estado peruano sancionó, ha cumplido, sí, señor, con las víctimas de los atropellos que pudieron convertirse en esa época, horribles, habiendo 5 procesos. O sea, el señor ha sido condenado. No es que ha pasado por aguas calientes. No se lo está exculpando. 18 años en prisión. Por eso, pues, o sea, el Estado peruano ha hecho justicia, por supuesto que sí. Ahora, lo que estamos, ¿muere en la cárcel o no? Exacto. Ese es el debate. O sea, no vengan con otras cosas. Mira, Ángel, amigos, yo era muy joven, en el año 80, 81, estaba en la universidad todavía, y mi gran maestro y amigo, el doctor Elías, me llevó a trabajar al Ministerio de Justicia, era la pincha, era chupe los asesores. Claro. Y el doctor Elías La Rosa, Enrique Elías La Rosa. Profesor nuestro, claro, también, que venía del mundo más bien empresarial,
empresarial, comercial, era un abogado destacadísimo, pero que se metió al tema de las prisiones. Yo le adquirí un cariño enorme al tema de las prisiones en esos años, después nunca me he sido abogado penalista, nada, pero... Y Quique decía, oye, en el Perú tenemos... En ese momento, fíjense amigos, teníamos una población creo que de 15.000 presos. Sí, pues, hoy tenemos 100.000. Casi 100.000, ¿no? sí. Y entonces Quique hizo un censo penitenciario y se notó que había un montón de gente que no tenía abogado, pusimos una defensa legal gratuita, fue una experiencia muy interesante. Fíjense ustedes, el actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el actual presidente de la Sala Penal, el doctor Víctor Prado, venían de jóvenes estudiantes de hacer su maestría, creo, en Europa, y nos ayudaron muchísimo. Eran dos jóvenes brillantes, penalistas, alumnos de nuestro profesor Hurtado Pozo. Y a lo que voy, ese año, 81-82, se desarrolló, y lo digo con claridad, una política de indultos. Claro. Nadie hizo un negocio de eso, nadie lucró con eso, una cosa súper limpia, pero era absolutamente discrecional. Yo, que era una mocosa, visitaba pues una vez al mes, siquiera, el penal iba mucho al Sexto, es un penal que ya se cerró, y más de un caso pues que me traían, lo transmitía, había una comisión que hacía un pequeño filtro, pero después nos sentábamos, que yo era la chupe, y analizábamos los casos sin tanto rigor, porque lo que había de poner un tema humano. Así es. Cuando después se ha reglamentado todo esto y hay un reglamento con el... Ahí viene el problema. Yo creo que eso no era. La gracia presidencial era discrecional, claro, humana, de perdón. Esa gracia presidencial es un acto de perdón, un acto de conmiseración. Pero es un acto humano, mira, para la persona en particular, pero también para el sistema. Sí. Porque va sacando un montón ya de personajes que ya han envejecido en prisión. Así es. Que ya no son un peligro para no nadie. Son un peligro, exacto, no van a volver a delinquir. No es que salen y roban al día siguiente, o matan, o violan. Ahora, tiene que tener obviamente una acreditación. Claro, pues. Pero no pues el rigor de ver si el certificado, o sea, una cosa de mucho además criterio. Es razonable, es un criterio de razonabilidad, porque tú vas sacando de la cárcel la persona que ya puede ser mejor que esté con su familia. Ahora, estoy segura, porque yo recuerdo de esos, estoy hablando de hace 40 años, amigos, qué horror cómo pasa la vida. Claro, que tú visitabas una cárcel y de pronto te encontrabas con un cuadro de un ser humano que ya no tenía ni familia, nadie se ocupaba de él, y que estaba muriéndose. Sí, pues. Ese era un caso que había que rescatar y había que con la asistencia social buscar dónde llevarlo, en fin, o sea, son políticas que si se trata... Para eso se usa el indulto. Exacto. Esa es la razón. En los años que estoy hablando, en Navidad, en el Día de la Madre, en el Día del Padre, en 28 de julio, salían relaciones. Yo creo que en la época del doctor Elías, no me acuerdo cuántos fueron, pero podrían haber habido mil indultos. Pero claro. Entonces bajamos la pensión de 15.000 a 14.000. Y eso es una política recurrente del Ministerio de Justicia. Hecha humanamente, responsablemente. Pero por supuesto. Entonces, acá, entonces lo que uno siente ya es que hay una consideración de animadversión política, odiosidad política. Eso está muy mal. Eso no le hace bien a la sociedad. Y además, en el tema que nos ocupa, estamos alentando el que un órgano constitucional como el Tribunal Constitucional dice una palabra y se mueve entonces el aparato internacional, donde yo creo que el propio canciller, que es un expresidente del Tribunal Constitucional y que sin embargo juega en pared con la Corte Interamericana para quitarle valor a una decisión de la Corte. Muy mal manejado el tema y desaprovechada una vez más una oportunidad de bajar un tema de los tantos que nos polarizan. Pero claro, es un asunto porque yo me acuerdo que hace 4 años se dijo que Fujimori iba a salir de prisión, iba a reorganizar el partido, se iba a poner al frente. Mentira, nunca pasó eso. Los 9 meses que él estuvo ahora se recluyó, nunca declaró nada. Y hoy día, 4 años después, estoy seguro que la situación se ha reforzado en ese sentido. Entonces, mira, Ángel y amigos, cuando estábamos pensando hace un rato en salidas y alternativas,
Dios quiera que tenemos que salir de este entrampamiento, porque ese entrampamiento no hay forma de construir nada positivo, pero si queremos ser optimistas... Oye, por ese entrampamiento hemos puesto a Castillo de presidente de la República, que mira lo que nos está costando. A ver, y entonces hagamos una reflexión autocrítica también del fujimorismo. ¿Cómo es posible que el quinquenio pasado, cuando 60, 70% de la población había votado una dirección por dos candidatos, Keiko y Kuczynski, se produjera este entrampamiento y esta virulencia que terminó en la desgracia de Vizcarra, con todas las barbaridades que hizo en materias de salud, en materia política, en materia constitucional, y que terminemos en este otro entrampamiento, de esta otra los cultores de ese odio así febril, enfermizo, han puesto de alguna manera a Castillo en la presidencia de la República, una vez más, con todo el claro. El anti ha sido el voto que ha inhibido a unos de votar. La razón se nubló y había que votar en contra, así sea cualquier persona. Exactamente. Entonces, pensemos en el futuro. Salgamos de este entrampamiento. Yo creo que ese entrampamiento es muy difícil, ¿no? Pero salgamos de este entrampamiento. Saliendo de este entrampamiento hay que construir algunos puentes. Mira, hay que salir, por supuesto. Mira, y hay un ejemplo, en los años 90, cuando ya cayó el gobierno de Pinochet, salió Pinochet, ¿sí? ¿No? Y vino la democracia, los partidos que gobernaban era la Concertación, que era una alianza del Partido Socialista y la Democracia Cristiana, ¿no? Que se alternaban el poder, correcto. En esas circunstancias, el señor Pinochet salió del país y en Europa un juez, el famoso Baltasar Garzón, le hizo una denuncia penal porque entre los crímenes que se le imputaban habían unos ciudadanos españoles. Y entonces fue capturado en Inglaterra, ¿sí? Y se planteó todo un proceso muy interesante en el cual pues el señor podía ser juzgado inclusive en Europa, y la Cámara de los Lores, o sea, los senadores de allá en Inglaterra tenían que resolver. Pero ¿a qué traigo este hecho? Hoy he recordado con unos amigos de que los partidos de la Concertación, que habían sido rivales y víctimas, incluso los socialistas, que habían perdido al presidente Allende en La Moneda, todo lo demás, no actuaron como estos izquierdistas con un odio furibundo, sino pusieron por delante las cuestiones de Estado e hicieron una defensa institucional de Pinochet de la justicia chilena, para que venga y en todo caso sea juzgado acá, para que ustedes juzguen una conducta y otra conducta. Yo tengo respecto de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, sentimientos encontrados. Hace también 30 años, en la década de los 90, yo defendía a los magistrados, siendo parlamentaria, junto con Carlos Chipoco, en paz descanse, presentamos precisamente la denuncia ante la Comisión Interamericana cuando votaron a los miembros del Tribunal Constitucional. Claro, me acuerdo. Y llevamos adelante una defensa fuerte, y ahí la Corte se portó muy bien, porque hizo respetar el Estado constitucional, que era muy importante. En mi trabajo, en mi investigación, yo respaldo, o sea, a mí no me parece mal que el Perú sea parte de una comunidad internacional. A la Corte se le ha ido un poco la mano, en mi concepto y con el mayor respeto, en lo siguiente: los estados tenemos obligación de respetar los tratados, etcétera. Ahora, ya que la Corte haya impuesto por vía de sus sentencias, de la jurisprudencia, que también es obligatorio la jurisprudencia de la Corte, o sea, sí. Si la Corte interpreta en un sentido, todos los jueces de toda América Latina tienen que pensar igual, eso sí me parece un exceso. Totalmente. Eso no es lo que dice el tratado, ¿no? O sea, me parece que eso es un exceso de la interpretación del llamado control de convencionalidad. Pero en todo caso, lo que habría que decirle dentro de un discurso racional a que nunca se ha pronunciado sobre un indulto, muy importante, claro. La Corte Interamericana nunca se ha pronunciado sobre un indulto, sobre el fondo de un indulto, nunca, es la primera vez que entra en esa materia. Incluso Rodríguez Mackey sostiene que no serían competentes. En fin, yo creo que nunca se ha pronunciado. Es el momento de hacerle ver, oye, si tú trasladaste al Perú la decisión y ese balance, esa ponderación, y el Tribunal Constitucional peruano, en ejercicio de atribuciones constitucionales, en un Estado
democrático ha concluido que ponderando un juez no puede ir contra el indulto humanitario, que un presidente dictado respeta pues la decisión de esa corte, ¿no? O sea, ya lo otro es imponer mi criterio porque yo considero que parece que hay un error. Yo comparto esa reflexión porque efectivamente yo creo que ha sido un logro de modernidad, de afirmación de justicia, de respeto de los derechos humanos. Que son universales, que ¿no? el país entre al ámbito de la llamada justicia supranacional, transnacional. Eso me parece importante y habla bien del país y de quienes tomaron esas decisiones. Pero yo creo que eso tiene que ser circunscrita, en primer lugar, a aquellos casos en los cuales un Estado violenta groseramente, o sea, mete a la cárcel a alguien. Exactamente. O utiliza las herramientas jurisdiccionales para romper pues con parámetros fundamentales de lo que son los derechos a un humanos. Ciudadano chino que estaba en el Perú y que el gobierno chino lo llevaba para matarlo, ¿no es cierto? La Corte dicta una medida cautelar importantísima. De acuerdo. Si lo mando a la China lo matan. Pero está. ¿sabes cuándo? Pero El problema pues, está ¿no? cuando si tú quieres extender el ámbito de la justicia a los problemas políticos, muchos de los cuales no son justiciables. El indulto, por ejemplo, no puede ser justiciable. A ver, supongamos que Así el me señor... parece, eso es un buen punto. Mira, a ver, te pregunto. Supongamos que el señor Kuczynski, y eso lo conversábamos con Tito Boré y con otros, en lugar de haber dicho un indulto humanitario y pasar por ese procedimiento que está regulado por una norma infralegal del Ministerio de Justicia, yo indulto al señor Fujimori en aras a recuperar la unidad nacional. ¿Qué juez en el Perú y en el mundo puede decir que esa decisión... Exactamente. ¿Cuál es el parámetro para decir que no es justa? Lo hago por la unidad nacional. Sí. Ya está. Es una decisión típicamente política. De un jefe. Eso no puede ser justiciable. Los jueces no tienen materia, competencia sobre decisiones de esa naturaleza. Estoy de acuerdo. O sea, y les he referido por eso esta experiencia de hace algunas décadas, donde yo recuerdo perfectamente el presidente de la República, don Fernando Belaúnde, llamando al ministro de Justicia y el ministro trasladando y a ver análisis en el caso de los señores Chachapoy. O sea, pueden haber 1000 consideraciones, incluidas las que ha señalado, de un acto de gracia, de beneficio, de plena potestad del presidente. Entonces, efectivamente, yo creo que cuando tendemos a todo cuadricularlo y todo hacerlo procedimental, hay un procedimiento y ahí hay un exceso, pues. Exceso. Y peor aún cuando se sostiene que además eso está sujeto a un control con otros... No, acá hay que analizar. Por supuesto, un acto irracional podría tener una repercusión política. Claro. Castigaría a quien haga eso, ¿no? Los actos políticos no pueden, no se trasladan automáticamente al razonamiento y a las reglas de la juridicidad. O sea, no digo que tú no puedas... hay un control que tiene que darse puede ser un dentro del control, marco de la Constitución. pero también tiene que haber un ámbito de libertad donde el fenómeno político se desarrolla. Hay otros mecanismos de solución, por ejemplo, que es el acuerdo político, es la votación, ¿te das cuenta? Claro. Es yo repienso, o sea, en fin, los problemas políticos tienen su causa y eso no se termina, porque si tú quisieras judicializar todo, en última instancia, pues que las leyes pasen primero por el Tribunal Constitucional y como vienen diciendo y exonéramos a los parlamentarios. Y ahora unos críticos dicen, primero que pasen por la justicia internacional, porque si no vamos... Ahora peor todavía, ¿no? Mira, y te quiero poner un ejemplo. A ver, ¿qué cosa hubiera pasado si es que el día lunes se hubieran alcanzado los votos para vacar al señor Castillo? ¿Qué hacía la OEA y la Comisión Interamericana acá? Estoy seguro casi que hubieran hecho un incidente diciendo que eso era contrario a los derechos fundamentales
fundamentales del señor Castillo, que se está violando, que el contenido de la inmoralidad, de la incapacidad moral, en fin, eso es meterse en los asuntos internos, en un país democrático. Yo puedo entender, mira, el caso que tú has puesto de los magistrados era cuando el señor Fujimori se comportó autoritariamente y cerró y votó a los miembros del tribunal. Estado, claro. Así es, entonces ahí estamos ante una violación clarita. Así es. Pero cuando estamos hablando de procedimientos regulares, no podemos estar sujetos a tutela porque eso va contra la soberanía. Es muy importante punto. Mire, y nos ha pasado en estos últimos años, y estamos hablándoles dos abogados, que se ha querido judicializar. El hecho pues que hayan habido coimas, que hayan sobrevaluaciones, sáquenles la mugre y condénenlos. Pero que todo se manche. Luego, Vizcarra alentó intervenciones judiciales en temas no sujetos a control. Ejemplo, cuando el Parlamento anterior quiso nombrar al Tribunal Constitucional, una acción de amparo paró una decisión del Congreso. Por eso pues. Entonces, claro, esas decisiones de carácter político no son controlables. No puede ser. Así como el señor, ¿cómo se llama? Presidente nombra a Condori, el Parlamento nombra también a los magistrados que considera. Así es, pues. Y el otro no puede hacer cuestión de confianza sobre eso. Exactamente. ¡Qué bárbaro! Entonces, claro, ya felizmente el Parlamento ha frenado incluso la cuestión de confianza, que era en el fondo, el Ejecutivo se impone al Legislativo en una decisión que es el Legislativo, y eso lo corrigieron. Eso no puede ser, pues, pero o sea... Tampoco puede haber una dictadura, una tiranía del Poder Judicial, ¿no? Porque entonces todo está sujeto a control y nos está pasando, le estábamos contando. Eso es lo que se llama el gobierno de los jueces, el gobierno de la toga, y eso es inaceptable, eso es antidemocrático. Porque rompe ese equilibrio de poderes. Entonces, hay otra lección que podemos sacar de todo esto. La estamos viviendo en ese tema de la Constitución. Ya les he contado que hay denuncias penales, No, eso no le toca al Parlamento, al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que decir, ese no es mi campo. Por ejemplo, si los habeas corpus que han presentado contra el Congreso y contra nosotros prosperaran, simplemente ninguna autoridad, no Castillo, ninguna autoridad podría ser objeto de ninguna denuncia, ninguna investigación, porque dirían, van a afectar en última instancia mi derecho sagrado a la libertad. Claro. Entonces se acabó el control político. Se acabó el mecanismo de investigación en sede parlamentaria, se acabó todo. Entonces, sin que esta sea una discusión muy etérea, queridos amigos, el mensaje que queremos transmitir es muy importante que cada poder del Estado cumpla sus tareas y que nadie se meta en el del otro, porque entonces marcas todo. Y cuando se ha querido en los últimos años meter al Poder Judicial o a la Fiscalía en el ámbito político, se ha cometido un grave error. Para la política, a la que han manchado. Hoy día vive la Fiscalía es por haber aceptado esta indicación, este espíritu del señor en el mundo de la política. de Vizcarra, de perseguir a los enemigos políticos en base a procedimientos jurisdiccionales. Exacto. Me parece fatal. Entonces, hay cosas que cambiar en nuestro país. Pero por supuesto. Entonces, pero para eso, desgraciadamente, en medio de este marasmo en el que estamos, es bien difícil hacerlo. Tenemos que salir con una mentalidad no revanchista. Es decir, no se trata de que todo lo que se hizo lo tiro para atrás. No. Se trata de comenzar una etapa que ojalá fuera distinta. Y para eso hay que bajar el antifujimorismo, hay que bajar los odios, hay que construir diálogo, hay que entender que la política, por hacer, queridos amigos, que la verdad es que no desmayemos en esta lucha porque es bien importante salir de esta situación. Sin duda alguna, y ahí también hay que hacer una especie de volver a afirmar conceptos, porque aquí hay una crisis de la teoría. Sí. Cuando aquí lo jurisdiccional avanza, yo entiendo, pues claro, esa es la razón de ser del Estado de Derecho. Correcto, y yo tomo mis decisiones, tú las tomas, y eso no puede ser justiciable. Si no entendemos eso, si queremos meter en una visión
ética llevada a lo que se conoce como el perfeccionismo, entonces volvemos a tiranías. No se olviden que el famoso... Y entonces le cortó la cabeza a todos sus enemigos políticos, el gobierno del terror. Mucho cuidado con esos virtuosos que quieren llevar las cosas a extremos inadmisibles. Y aquí yo creo que hay que tener mucha buena fe, pero también en el campo del conocimiento y en el campo de la teoría es necesario precisar conceptos, hasta dónde llega lo político, hasta dónde la actuación de los jueces, porque nadie quiere un gobierno de los jueces tampoco. ¿Esa es una desviación o no? Porque además no están formados para eso, sino para una administración que no tiene por qué ser tampoco tan formalista, sino más abierta, pero ellos precisamente tienen otros cánones, y si tú les introduces elementos políticos y los obligas a resolver con una sentencia el problema político, lo estás sacando de su campo. Yo veo eso, sí, es fatal. En otras palabras, salgamos de esta situación porque hay que recuperar la buena política. Sí. Y la buena política, queridos amigos, significa pactos abiertos, no sobre la mesa, sesiones, no posiciones inflexibles. Yo reconozco que estamos en una lucha, y en esa lucha estamos a veces en posiciones firmes, radicales, porque sentimos que hay que procurar una salida. Pero la regla de la política no puede ser efectivamente el enfrentamiento. La regla política tiene que ser la capacidad de entender, la posibilidad de esperar, la capacidad de respetar al rival. Pero en el momento que estamos viviendo hoy, con una crisis económica que se da muy grande, con una insatisfacción ciudadana, con un desorden en el Perú, con una politización o una judicialización de la política, para dar pase a un aire, una ventana que se abre, se respire aire fresco y construyamos algo cualitativamente mejor, en el que el ciudadano decidirá qué cosa. No, sin duda alguna, y eso pasa por separar. Por alguna razón, los grandes teóricos del constitucionalismo